Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un personaje extraordinario de nuestra América, Julio Antonio Mella, cubano de nacimiento, universal por vocación. Vamos a ver su vida, su obra y su asesinato. Y para ello están con nosotros dos distinguidísimas historiadoras. Laura Beatriz Moreno, que es directora del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Gabriela Pulido, que es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las dos acaban de publicar un libro sobre precisamente el asesinato de Julio Antonio Mella. Así es. ¿Cómo nació la inquietud de escribir ese libro? Bueno, muchas gracias por invitarnos, antes que nada. No, es un placer estar aquí contigo, con el auditorio de Telesur. Un temazo. La idea surgió porque, bueno, por dos caminos distintos, Laura y yo empezamos a investigar acerca, en particular de Mella y su asesinato por el expediente que nos encontramos en la DEGIPS, aquí en el Archivo. ¿Qué es la DEGIPS? La Dirección General de Investigación Política y Social, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y Laura estaba estudiando el exilio, también destacando al personaje de Mella. Entonces, el exilio cubano en general. El exilio cubano en general en esos años. Y entonces, estábamos trabajando juntas, investigando juntas el asesinato de Mella mientras ella estaba el exilio cubano. Y nos fuimos encontrando hasta que decidimos ya sacar a Mella de ese contexto general, hacer un libro exclusivamente del tema de Mella y el asesinato, pero con los contextos que estaba estudiando en aquel momento Laura. Y nos salió un trabajo, sobre todo fue un trabajo increíble a cuatro manos, descubrir que podíamos hacer ese trabajo juntas y seguir siendo tan amigas, ¿no? No, pero sin morir en el intento. Exactamente. Sobrepasamos. Exactamente, pero sí ha sido fascinante trabajar a Mella en el contexto del exilio cubano. O sea, no fuera de sino dentro de ese contexto, ¿no? Laura, ¿quién es Julio Antonio Mella? ¿Por qué dedicar un libro a su asesinato? Bueno, un poco ya lo que decía Gaby, ¿no? Mi interés particularmente era el exilio cubano en general. De lo cual también ahí hay un resultado. Casi desaparecido a raíz de la muerte de Mella, ¿no? En el sentido desaparecido como objeto de investigación. Sí, porque inclusive las obras que hemos referido, que incluso hacemos nota en el libro, son importantes, ¿no? Para la visión integral del personaje de Mella, pero también han sido como sepultadas ya en el ámbito de no renovar como nuevas aportaciones, porque Mella sigue dando para toda la vida, ¿no? Entonces este libro es como el interés de decir, pues Mella sigue siendo fundamental en la lucha antiimperialista en América Latina, tiene que dar y decir nuevas cosas en contextos actuales, en contextos históricos, y creo que esa fue una parte fundamental de recuperar a Mella, ¿no? Darle ese cobijo que de alguna forma también de repente se delega, ¿no? Y entonces decirle, pues aquí está Mella y esto es desde su asesinato, que es la visión que nosotros hacemos, cómo impacta en otros aspectos, ¿no? Y eso es como interesante. ¿Cómo describirías tú en unas cuantas pinceladas una figura tan compleja? No, es complejísimo. Y tan intensa, sí, ¿no? Porque él era un sujeto paradigmático en su momento, un joven súper precoz políticamente y como activista, ¿no? Como escritor de escritos políticos, de arengas políticas, fue muy precoz, porque además, él era muy, muy lúcido, ¿no? Al contrario de lo que uno espera en los jóvenes, así que vas a trastabillar y que vas a cambiar de giro de un momento a otro. Él no era como, tenía muy claro, desde que regresa él hace un primer viaje a México en los años 20, porque él tenía la intención de irse a vivir a México y de meterse a estudiar al colegio militar y de hacerse militar, porque claro, él tenía el imaginario de la Revolución Cubana a la que él quería seguir. Y como no se queda en México, regresa a Cuba. No lo dejan quedarse. No lo dejan quedarse. Pero va al norte. Sí, se va al norte buscando a los villistas, ¿no? Ahí le pasan todo tipo de cosas en este diario que encontramos en las páginas de un libro compilado por Julio César Guanché. Le pasan todo tipo de cosas y finalmente, regresa a Cuba con la idea de ser un líder. O sea, de tener un liderazgo. Él quería ser un protagonista de la historia, ¿no? Ahora, lo que impacta mucho es cómo en tan breve tiempo, porque él regresa, o sea, él viene aquí en 1920, está unos meses aquí, regresa a Cuba, cómo de 1920 a 1925 se construye como personaje.
a sí mismo. Empieza a destacar en las filas de la universidad, donde está estudiando Derecho. Ahí es donde tiene este primer conflicto que lo lleva, por el cual lo reprimen, lo encarcelan y pide el exilio para venirse de vuelta a México, ¿no? ¿Cómo es el ambiente cubano cuando Mella se tiene que exiliar? Bueno, ahí habría que decir, ¿no? En aquellos años estaba Gerardo Machado en el gobierno cubano, y si bien se había visto en un principio como un líder progresista, digamos, eso está bien cierto, que eso también ha dejado un poco al lado la historiografía, sí se le vio con esos aires de ímpetu para Cuba, inclusive es uno de los presidentes con mayor inversión en infraestructura en la ciudad de La Habana. Está el paseo de, ahora no recuerdo el nombre, es uno de los paseos principales, ¿no?, que tiene ahorita la ciudad de La Habana. Entonces impulsa una serie de, digamos, de cuestiones urbanas, ¿no?, dentro de La Habana. Entonces, obviamente gana mucho el apoyo de ciertos sectores habaneros, pero también era cierto, ¿no?, que poco a poco Machado se va desdibujando de esa política y empieza a acercarse más a la política norteamericana, más a callar a la oposición, y porque no nada más la oposición era, digamos, el sector de los partidos de oposición, sino también esta juventud que empezaba como evidentemente a cuestionar esa serie de políticas que estaba implementando Machado, y empieza a haber totalmente un enfrentamiento entre Machado y el sector universitario, ¿no? De ahí tanto que cuando sale Mella, obviamente es clausurada la universidad, cerrada, persiguen a las organizaciones estudiantiles, entonces se ve necesariamente obligado, ¿no? No es así como, es opcional, ¿no?, el asunto. Gabriela, entonces Mella es un luchador en contra de un dictador, es un luchador antiimperialista, nos decía Laura, pero es también un comunista. Es un comunista. ¿Cómo es que él se convierte en comunista? Bueno, él se vincula al Partido Comunista igual desde tiempos, desde antes, ¿no? De los años 20 empieza, desde que regresa de México, precisamente se vincula ya al Partido Comunista Cubano. Luego empieza a tener unas posiciones un poco más radicales, por lo cual lo expulsan del Partido Comunista Cubano. Cuando sale exiliado a México, él está expulsado del Partido Comunista Cubano, pero llega a México, lo aceptan los comunistas mexicanos, y en realidad su carrera como comunista la hace aquí en México. Incluso sus perfiles, estos perfiles ya también radicales dentro del Partido Comunista hacia otras orientaciones que no eran muy gratas para ciertos sectores dentro del mismo Partido Comunista, él las trabaja aquí, o sea, él las elabora aquí, ¿no?, en México. Entonces, digamos que su carrera como comunista yo sostengo que la realiza en realidad aquí en México, la construye en México, ¿no? Estamos hablando de que la Unión Soviética ya es socialista, los bolcheviques ya tomaron el poder, ya se fundó la Internacional Comunista y comienza a definirse una política hacia América Latina con mucha claridad. ¿Qué papel juega Mella en ese proceso de la Internacional Comunista? Ahí habría que decir una cosa en cuanto al respecto a la posición del Partido Comunista Mexicano, que es uno de los más jóvenes en América Latina. Incluso coadyuva a la fundación del propio Partido Comunista Cubano, ¿no? Hay una relación permanente entre ellos, hay un acercamiento, por eso también facilita la llegada de Mella por medio del partido y el apoyo del Partido Comunista Mexicano, específicamente a la figura de Mella. El Partido Comunista Mexicano obviamente sigue las claras líneas de la Internacional, eso es evidente, y por eso se mantiene en un contacto constante, digamos, con la Unión Soviética. Incluso mandan a los delegados, de los cuales, bueno, evidentemente cuando el delegado mexicano viaja, Mella queda a cargo como interino, digamos, o a cargo del partido. O sea, es el secretario general del Partido Comunista Mexicano. Y que de eso poco se sabe incluso, ¿no? O sea, cómo él de alguna forma ayuda, y en ese breve tiempo empieza también a generar, digamos, una línea, ¿no?, de cómo va a insertarse él en la política mexicana, digamos, con los campesinos, con los mineros, ¿no?, que poco también se ha estudiado esa parte, ¿no? Cuando hablamos del Partido Comunista Mexicano, estamos hablando que es un partido fundado en buena parte por estadounidenses, ¿no?, los famosos slackers, ¿no?, los perezosos que llegan a México huyendo de la guerra y que están influenciados después por la revolución bolchevique. Estamos hablando de grupos anarcosindicalistas, estamos hablando de enviados de la Internacional Comunista, ¿no? Y un partido que no acaba de cuajar en sus primeros años, fragmentado.
Ese es el partido al que llega Mella ya en un proceso de institucionalización. Exactamente, es un partido totalmente híbrido, ¿no? Con muchas rupturas internas, muchos celos ya también de protagonismos muy claros con ciertos personajes, ¿no? El mismo Diego Rivera, por ejemplo, que al poco tiempo de morir Mella también es expulsado del Partido Comunista. Él es el que es el encargado del partido para llevar a cabo la investigación del asesinato de Mella, ¿no? Que ustedes cuentan muy claramente en su libro. Esa es la parte que nos interesó más destacar, pero sin duda alguna es un partido híbrido, o sea que en ese sentido habría que revisar esas historias, tanto de los protagonistas, grupos, tal, y ponerlo otra vez, colocarlo otra vez en ese contexto particular como partido, ¿no? Como organización política. O sea, Mella no es solamente un luchador para Cuba, un luchador para México, sino que es un revolucionario profesional en la perspectiva de esa época. ¿Podemos decir eso? Creo que sí, porque incluso lo que dice Gaby, ¿no? Cómo se construye en muy pocos años, ¿no? O sea, hablando incluso de su llegada a México o incluso previo, o sea, la figura de Mella se construye en muy poco tiempo y eso impacta en América Latina. Por eso una de las razones del libro es cómo ese Gerardo Machado se enfurece de ese crecimiento político que tiene este joven cubano, que ya no nada más se inscribe en México y Cuba, sino que se está inscribiendo en otros movimientos que ahí sí dije, bueno, a ese resulta peligroso ese muchacho, ¿no? Claro, o sea, de enorme peligrosidad, porque además empiezan a circular estas primeras versiones del anticomunismo como propaganda generalizada entre la sociedad, ¿no? Entonces, en realidad es un sujeto peligroso visto desde ese enfoque, ¿no? Cuando hablamos de Mella estamos hablando también, como en el caso de Mariátegui, de uno de los grandes forjadores del comunismo en América Latina. ¿Podemos decir que esto es cierto? Sí, bueno, yo diría que sí. O sea, yo creo que él dejó nada más un texto que compiló Raquel Tibola acerca de todos sus escritos en El Machete, que es como de 500 El periódico del Partido Comunista. Exacto, el periódico, El Machete, órgano del Partido Comunista. Una compilación como de 500 cuartillas, ¿no? Donde él plantea sus postulados principales acerca de la revolución. Ya cuando se va acercando hacia su asesinato, tú vas viendo el radicalismo, hacia esas visiones ya también, esos perfiles, ¿no? Revolucionarios más radicales. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro que sí. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Regresamos. Estamos ya en este cruce de palabras conversando sobre Julio Antonio Mella. Están con nosotros en el estudio, decíamos, dos destacadas historiadoras, Laura Beatriz Moreno, Gabriela Pulido. Su libro trata específicamente, Laura y Gabriela, sobre el asesinato de Julio Antonio Mella. ¿Cómo fue ese asesinato y por qué creen ustedes que es tan significativo? Bueno, ya un poco lo que habíamos comentado, la figura de Mella es trascendental, sobre todo si lo vemos desde el exilio cubano en general, ¿no? En ese contexto, pues, obviamente es una de las figuras que más destaca. Y el asesinato lo vemos desde la posición de los organismos confidenciales, tanto cubanos como mexicanos. Por eso un poco el título del libro de Informes Cruzados, porque es la mirada de los agentes confidenciales de ambos países de cómo se va fraguando, digamos, el plan para asesinar a Mella. O sea, de los espías. De los espías, básicamente. De los espías, también obviamente de las altas esferas del gobierno mexicano y cubano, de los policíacos, o sea, como de esos niveles que se están ahí fraguando, pues, evidentemente para facilitar este crimen, ¿no? Mella fue asesinado en enero de 1929 por pistoleros. ¿Cómo fue ese asesinato? Él iba ese día con Tina Modotti, la famosa fotógrafa. Exactamente, iba saliendo, él era pareja en aquel momento de la famosísima fotógrafa italiana Tina Modotti. Su esposa estaba en Cuba. Su esposa había venido con él, y había regresado a Cuba. Él y Tina Modotti iban caminando del brazo, bueno, ya lo tomaba del brazo, según las reconstrucciones, caminando rumbo al departamento donde vivían juntos, muy cerca del Monumento a la Revolución. Ahí de pronto se escuchan unos disparos, ¿no? Y Julio Antonio Mella cae al piso, Tina Modotti se inclina para atenderlo, no era de noche, entonces era de madrugada casi, entonces no había testigos más que un testigo, el panadero alemán.
que después entra dentro de esta reconstrucción que hicimos, ¿no? Como un testigo fundamental que fue fundamental en los inicios de la investigación policíaca, ¿no? Tina Modotti intentar atenderlo en aquel momento también la gente que vivía en el mismo edificio que Tina Modotti, entre ellos Gloria Campobello, bajan a ayudarla. Y bueno, llega ya la policía, en fin, o sea, es muy poco claro en ese momento del asesinato, porque según las reconstrucciones, y si uno mira las fotos de la calle donde estaba ubicado ese edificio, pues prácticamente no podía verse nada, ¿no? Entonces estaba demasiado oscuro como para identificar precisamente a los personajes, a los sujetos que ejecutaron esta acción criminal, ¿no? Ustedes retomaron muchas fuentes, sí. Escritores, historiadores cubanos, uno de ellos la periodista Rosamaria Melizalde, que cuenta la lluvia. Ella cuenta precisamente, dice, era de noche, llovía, no se veía, no se podía ver nada, no se podía apreciar nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso le agrega también un tono más dramático aún al evento, ¿no? Mismo del... Se han construido básicamente 3 relatos alrededor del asesinato de Mella. Uno, el más sólido, diría yo. Los demás van a decir que no es cierto, ya me dirán ustedes. Esa es la línea argumental de su libro, fundamentalmente, que fue obra del dictador Machado, ¿no? Mandó a estos pistoleros a operar el crimen, esos esbirros, ¿no? Sicarios, diríamos. Exacto, ahora, sicarios, para usar lenguaje mexicano. Ajá. Otra que fue un ajuste de cuentas interno dentro del Partido Comunista, ¿no? Porque según esto Mella habría simpatizado con las posiciones de Andreu Nin y de la oposición de izquierda, y el Partido Comunista Mexicano era absolutamente estalinista y estaba aquí en México como su enviado Vittorio Vidali, ¿no? El triestino conocido después como el compañero Antonio, camarada Antonio. Y la tercera que trató de construir las autoridades mexicanas que se trataba de un crimen pasional, ¿no? Porque Tina Modotti había sido pareja de Javier Guerrero, también pintor, comunista, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desarrollan estos 3 relatos en el momento del crimen? Bueno, yo creo que uno de los relatos que predomina es evidentemente el de las autoridades mexicanas, ¿no? Que es sobre todo el crimen pasional. Y eso va a estar latente en toda la investigación, o mayor parte de la investigación durante ese año, sobre cómo se dio el proceso. Por eso tan perseguida pobre Tina Modotti, la intervención de Diego Rivera, de formar la comisión para el esclarecimiento del asesinato, ¿no? Entonces, eso quiso montarlo muy bien las autoridades mexicanas, precisamente para, realmente, que es la línea que nosotros seguimos, para desvirtuar evidentemente el facilitamiento que hacen las autoridades policíacas mexicanas para que se llevara a cabo el crimen, ¿no? Y que eso se va a ver a lo largo de todo el juicio, ¿no? Incluso entre los documentos que se están cruzando entre ambas autoridades, entre ambos países, y donde evidentemente va a llegar a los oídos del presidente mexicano en aquellos años. Y entonces se empieza a ver que no solamente es el asunto del crimen pasional, que incluso le cuesta el puesto a Valente Quintana, que es el que está llevando las investigaciones en este primer momento. El jefe de la policía política. El jefe de la policía, básicamente. Exactamente. Y que bueno, él cae no solamente por el asunto de Mella, sino también por cosas de corrupción. Entonces se empieza a destapar esa gran cloaca que yo creo que en aquellos años el gobierno mexicano no pensó que llegara a tal extremo, ¿no? Entonces por eso el insistir en mantener que el crimen fue meramente pasional, ¿no? O sea, ustedes encuentran que hay una estrecha relación entre los criminales de los 2 países, de México y de Cuba, no solamente una operación de agentes de la dictadura cubana. No, sobre todo es una operación de agentes, o sea, una operación en la que participan las policías de estos grupos especiales, estos cuerpos especiales de aquel entonces, y en el momento en el que ocurre el crimen y deciden la policía mexicana desviar la atención hacia el crimen pasional, lo que parece un desvío hacia el crimen pasional, en ese momento se escapan los que dispararon, pues, ¿no? Que se escapan precisamente los sicarios, ¿no? El sicario y el cabeza que estaba detrás de este asunto, ¿no? Y lo ves dibujado en la prensa. O sea, la prensa en ese caso es una excelente guía de cómo van dándose las cosas. O sea, primero ves los 2 primeros meses el enfoque hacia el crimen pasional. Después, cuando deciden ya dejar de apoyar esa versión,
y empiezan otra vez a reencauzarla para poner sobre el telón público, ¿no? La posibilidad de que haya sido Machado el que envía a estos matones, ves precisamente cómo empieza a caerse Valente Quintana, y son protagonistas de lo que parece una novela policíaca, ¿no? Pero no lo es, o sea, no lo fue. No fue un crimen tremendo, es un crimen político. Pocos días antes de que Mella fuera asesinado, en una discusión muy ácida, Vittorio Vidali le dijo que de la Internacional Comunista pues solamente se salía muerto. Sí. ¿No hay relación entre esto que aparece una amenaza y el crimen? Pues por lo menos lo que he encontrado, no. O sea, desafortunadamente, o afortunadamente, según se vea, no encontramos una relación de esta parte, ¿no? del asunto de la internacional. Lo cierto es que esa línea despertó mucha inquietud en los años 80, que es mucho de la historiografía de los comunistas mexicanos, que tratan evidentemente de ver este crimen desde ese lado. Pero no, o sea, nosotros lo que encontramos más bien es cómo se va tejiendo esta relación, ¿no? de estas policías, de cómo se están usando chivos expiatorios, de cómo hay una negociación entre exilios políticos mexicanos y cubanos para que también el crimen sea resuelto en un periodo muy específico, ¿no? También es como ir relatando cómo estos gobiernos utilizan al exilio en sus momentos determinados para poder argumentar ciertas políticas, ¿no? Eso es interesante, pues, ¿no? Y la vigilancia de los extranjeros también como sujetos peligrosos, en este caso de los cubanos, ¿no? De la vigilancia de las policías, estos cuerpos, ¿no? Y yo nada más quería agregar que de todos modos esta versión de Vidal es muy carismática. Lo que pasa es que lo que hemos encontrado es más bien los dichos, ¿no? O sea, dichos de yo supe, me dijo, el comandante Carlos me contó, y entonces es una versión ciertamente muy carismática, porque incluso tú ves a los personajes del Partido Comunista siguiendo, por ejemplo, el cortejo fúnebre en las fotos, ¿no? Hay un personaje al que encontramos repetidas veces en ese cortejo fúnebre caminando al lado de Tina Modotti, que también está en la foto de la portada del libro, de traje blanco, que teníamos la duda si era él, Vittorio Vidal, ¿no? Porque ahí podía constatarse que era, pero no, bueno, Rosa Casanova de Lina también nos ayudó a identificarlo, ahí es Rosalío Blackwell, bueno, Rosalío Negrete, representante de las Juventudes Comunistas Internacionales aquí en México, y bueno, no encontramos a Vidal por ningún lado en estos documentos, no lo encontramos mencionado, ni siquiera en las menciones mismas de del propio Partido Comunista. Entonces, como, bueno, en fin, o sea, ahora habría que explorar esa versión también, ¿no? En el centro de la trama está la figura de la fotógrafa, sí, ¿no? Ahí está. Tina Modotti, italiana, que llega a México, sí, que es pareja de Edward Weston, que luego se junta con Javier Guerrero, luego con Mella, y después se vuelve pareja de Vittorio Vidal y participa con él en la Guerra Civil Española. Eso es uno de los elementos que se señala para señalar la sospecha de que ahí hay algo, ¿no? Sí, incluso ya eran cercanos cuando Tina Modotti era pareja de Mella, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, de todos modos, seguimos sin encontrar, a lo mejor no por la obsesión del historiador más ortodoxo del dato duro, ¿no? Pero seguimos sin encontrar a Vidal y presente de Vidal en esta cotidianidad de Tina Modotti con Mella. Dos de los documentos que encontraron los agentes secretos en el departamento de Tina Modotti, uno era la carta que le escribe Javier Guerrero a ella diciéndole y reclamándole, ¿no? Por abandonarlo por Mella. Okay. Y la otra es un plano, que es el famoso plano sospechoso, que luego ya nunca más nadie vio, pero luego lo reconstruye en el 33 Diego Rivera, que mostraba algunos puntos importantes en torno al departamento que ocupaban Mella y Modotti. Y ese plano, los agentes dicen, este plano lo dibujó Tina Modotti para los esbirros, para los que mataron a Mella, y era parte del entramado, de mezclar estas dos versiones del crimen pasional junto con el crimen del Partido Comunista, ¿no? La versión de ustedes entonces es... Pues... ¿Quiénes son los responsables de ese crimen? La versión, pues... No, yo creo que se concluye, o sea, no estamos dando una versión diferente, efectivamente es una orden de Gerardo Machado, pero es más bien como al final... Fernández Mascaró, en aquel entonces embajador cubano en México,
también se ve, esta figura empieza a ser más débil de lo que la gente espera. O sea, piensan que Mascaro es así como, no, la cabeza, la que fraguó y facilitó e hizo. Y lo que están viendo los documentos es decir, pues no, resulta que Fernández Mascaro ni siquiera era de la confianza de Machado, lo suficiente como para encargarle un asesinato. Porque precisamente la gente que participa con Mascaro en la embajada, que es cubano, uno es apellido alemán, resulta que esos son los más efectivos políticamente y son más inteligentes. Y entonces en ellos confía Machado y lo que hacen más bien es utilizar a Mascaro para decir, bueno, porque los ataques vienen directamente a Mascaro, no hay otra. Julio. La versión es Machado mandó matar a Mella. Punto. La versión. Laura, Gabriela, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y a ustedes, Gracias, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.